Hola a todos. Llegamos al quinto día de estudios, quinto día de comentarios de la lección de esta semana y el tema que abordaremos hoy lleva por nombre Promesas, promesas. Un título que a mí al menos cuando lo vi me llamó la atención, me sonó como a título de una canción que termina en mentiras. Y bueno, algo de relación tiene con la impresión que tuve. No sé si ustedes tuvieron la misma impresión. Los textos que vamos a leer revelan dos características que nosotros podríamos seguir, dos malas características que tuvo el pueblo de Israel. Mejor lo voy a explicar a medida que vamos leyendo los diferentes versículos. El primer texto se encuentra en Romanos capítulo 9 versículos 31 y 32. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Hay que recordar, o mejor dicho, vamos a entender aquí que el pueblo de Israel lamentablemente llegó a creer que por ser descendientes de Abraham, por sus, entre comillas, buenas acciones, merecían ser justificados. Recordaremos cuando leímos, por ejemplo, Isaías, llegamos a un punto cuando el pueblo le reclama a Dios, le dice, mira Señor, estoy ayunando, Señor, estoy afligido, tienes que justificarme, tienes que obedecerme, tienes que bendecirme. Creyeron que ellos merecían la justificación. Y no la alcanzaron, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ellos no lo buscaron por fe. El versículo 3 del capítulo 10 añade, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos querían ser reconocidos, ellos querían ser aprobados por sus propias obras, querían ser, pues, entre comillas, merecedores de la justificación de Dios. Pero eso es imposible, simplemente esto es imposible, pero ellos pretendían haber alcanzado esa justicia. Y a veces nosotros podemos estar en el mismo camino. Creemos que por estar en la iglesia, porque ya me bauticé, podemos creer que porque tengo algún cargo o porque el resto da un buen testimonio de mí. Ah, Señor, entonces yo merezco que tú me bendigas. Y le reclamamos a Dios, Señor, mira, tanto tiempo hago esto o hago lo otro, Señor, estoy aquí, ¿por qué no me bendices? ¿Qué pasa, Señor? No, el primer error, la primera característica está aquí. Nosotros no podemos alcanzar nunca ser justificados, jamás podremos alcanzar ser buenos a los ojos de Dios por nuestras propias acciones. ¿Por qué razón? Porque esto es imposible. Vamos a tomar atención a continuación al siguiente texto, que nos ayudará a entender. Primero, Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es imposible alcanzar la justicia por nuestras propias obras. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es un regalo que Él nos da. Es un regalo inmerecido. La justicia es inalcanzable. Por eso Dios nos regala si nosotros tenemos fe en el Señor Jesús, en su salvación. Si yo acepto a Cristo como mi Salvador, entonces Él me dará la justicia. ¿Por qué yo no puedo alcanzarla por mis propias obras, por mis propias acciones? Porque recuerden lo que nos dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. En primer lugar, porque todos somos pecadores, todos, nosotros somos como suciedad. Isaías es un poco, de repente,
duro aquí con sus expresiones, pero está describiendo nuestra real condición. Somos como suciedad. Y si yo pretendo limpiarme con mis propias acciones, Isaías me recuerda que eso viene a ser como trapos de inmundicia, algo sucio, asqueroso. No se puede. Imagínate tú o yo que me ensucié, me embarré y quiero limpiarme y cojo otro trapo que está igual de embarrado y con eso comienzo a limpiarme. No encontraría la limpieza, terminaría embarrándome más. Es lo mismo lo que ocurre cuando yo intento decirle a Dios o intento presentarme entre los demás como alguien que merece ser justo o alguien que es limpio y justo a los ojos de Dios. No, es imposible. No se puede, queridos amigos. Ante esta condición, lo único que yo puedo hacer y que es aceptable a los ojos de Dios es pedirle perdón. Es buscar su perdón, es buscar reconciliarme con el Señor. Aquí estoy, mírame, perdóname. Aquí necesito tu perdón. Y Dios lo va a hacer. Dios va a darnos su perdón. Entonces, ¿por qué yo no puedo alcanzar la propia justificación por mis obras, mejor dicho? Porque soy pecador y no puedo, es imposible. Esta es la primera característica, apreciados amigos. No pretendamos ser justos por nuestras obras, sino hay que recibir ese regalo gratuito de Dios. ¿Cuál es la segunda característica? Para esto vamos a leer el siguiente versículo que nos da la respuesta. En Hebreos 4, versículos 1 y 2, Pablo nos dice esto. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca al no haberlo alcanzado. Hay una promesa de Dios, el de llevarnos al cielo, y Pablo nos dice, recuerden que está esa promesa, pero mucho cuidado, porque no vaya a ser que no la alcanzas, porque también a nosotros se nos han anunciado la buena nueva, como a ellos, como a quienes, como al pueblo de Israel. También a nosotros se nos da la misma oportunidad que se le dio al pueblo de Israel, es lo que está diciendo Pablo. Pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Miren, aquí está la segunda parte. De nada les sirvió, dice el apóstol Pablo, que ellos tenían la palabra de Dios. No les sirvió de nada, porque no tenían fe. Entonces, si no tenían fe, pues no obedecieron, no habían obras que reflejaran esa fe, simplemente no les aprovecharon. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas. Número uno, de nada le sirvió al pueblo de Israel recibir la palabra de Dios si es que no la oyeron. No me sirve ser adventista, no me sirve ser hijo de Dios, entre comillas, si yo no estudio mi Biblia. Si mi Biblia va a estar cerrada, si yo no la leo, si yo no busco el consejo de Dios, si yo no busco la palabra de Dios, no me sirve, dice el apóstol Pablo. Apreciados amigos, por eso vuelvo a repetir algo que hablamos al principio y hablamos bastante la semana pasada. Tú tienes que estudiar la palabra de Dios, tú tienes que leer, tienes que alimentarte de la palabra de Dios personalmente, no a través de videos, no a través de sermones, no, tú tienes que hacerlo de manera personal. Pablo está diciendo, Israel no va a alcanzar, o muchos no van a alcanzar la salvación, porque no oyeron la voz de Dios. En segundo lugar, tampoco me sirve a mí si yo estudio la Biblia, pero no pongo en práctica lo que estoy aprendiendo. Si yo leo la Biblia, si yo aprendo, wow, qué bonito, acá dice esto, y no le digo al Señor, Señor, ayúdame ahora a practicar lo que aprendí, tampoco me sirve. Estaría conociendo en teoría, pero no quiero experimentar, no quiero vivir. Querido amigo, si yo leo, si yo estudio la palabra de Dios, tengo que pedirle al Señor, ayúdame a cumplir, ayúdame a aplicar, ayúdame a vivir lo que estoy aprendiendo, Señor.
Y Dios te va a ayudar. Dios lo va a hacer. Entonces, para ya ir finalizando, dos características garrafales del pueblo de Israel. Número uno, pretender ser justos a los ojos de Dios. Y número dos, no aprovechar la Biblia, no oírla o en todo caso, no buscar con la ayuda de Dios cumplir lo que está escrito en ella. No cometamos, apreciados amigos, estos errores. Al contrario, si vemos todo esto, si sabemos todo esto, con la ayuda de Dios procuremos siempre, pues, hacer lo correcto. Recuerden que ya estaré publicando el bosquejo de esta lección y también estaremos desarrollando el comentario en vivo de todo este tema. Por mi parte, me despido deseándote un día de muchas bendiciones.